salterios, Salmo 8. La introducción al Salmo 8 dice así: con gran admiración, David celebra aquí el maravilloso poder del Creador de todas las cosas y la gran bondad que le ha placido tener para con el hombre, al haberlo hecho tal como es. Vamos a cantar. Oh Jehová, Señor nuestro adorable, cuán grande es tu nombre admirable. En toda la tierra pusiste tú, sobre los cielos tu excelsitud. De boca de los niños los lactantes, tú la gran fortaleza afirmaste, por tus contrarios para hacer cesar al enemigo al que se va a vengar. Cuando contemplo mudo admirado los cielos por tu gran poder creados, la luna de toda constelación, las estrellas que tan lejanas son. Yo confundido digo a mi alma, ¿qué es el hombre para que detengas memoria y el Hijo del Hombre que es, para que tú lo visites a él? Poco menor que ángeles los creado, de gloria y honra lo has coronado. Lo hiciste sobre toda señoría, debajo del todo pusiste ya las ovejas, los bueyes, todo ello, toda bestia que hay en campo bello, las aves del cielo, peces del mar, lo que por las sendas del mar está. Oh Jehová, Señor nuestro adorable, cuán grande es tu nombre admirable, y cuán sublime es tu excelsitud por toda la terrestre amplitud. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por esta reunión de oración y por esta oración del Salmo 8. Bueno, amados en Cristo, vamos a ir al estudio también de este día. Recuerden que es una noche de estudio y también una noche de oración, culto de oración y culto de estudio de la confesión de fe. Le voy a invitar a que abra su escritura en San Juan 3, San Juan capítulo 3, verso 8. San Juan 3. Verso 8. Hoy estudiaremos el párrafo número 3 de la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 10 del llamamiento eficaz. San Juan, capítulo 3, versículo 8, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos. Dios Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos permitas, por tu gracia, tener esta bella oportunidad de estar junto a nuestros hermanos en este culto de oración, en este canto del Salmo y también, Señor, en el estudio de la confesión de fe. Que este estudio, Señor, y que estas oraciones y que este cántico
enriquezca nuestra alma y nuestra adoración pueda subir gratamente delante de tu presencia, porque somos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Ayúdanos, Señor, a estudiar este punto de la confesión de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Permítenos, Señor, tener una posición bíblica, de acuerdo, Señor, a lo que estudiamos hoy. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Como les dije, estamos estudiando la confesión de fe bautista de 1689 ya hace mucho tiempo. Estamos ya en el capítulo 10. Tiene por título de llamamiento eficaz. Hemos visto que ¿quién es el que elige a las personas para salvación? Dios, ¿cierto? El hombre tiene la capacidad para venir a Cristo. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad para venir a Cristo. Y Dios, por su sola gracia, les salva sin violar su libertad. También hemos visto en el párrafo número 2 que este llamamiento eficaz proviene especial y solamente de la gracia de Dios. No porque los hombres, ¿cierto?, hayan de alguna manera hecho algo que Dios le agrade, no. Dios los ha salvado por amor y por su propia voluntad. Y los ha escogido para este camino, para que sean salvos por medio del Espíritu Santo. Cristo los salva por medio de su sangre. ¿Pero quién los cambia? El Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y quién permite que ellos tengan fe? El Espíritu Santo. Les hace, como vimos en el capítulo 9, el capítulo anterior, vimos cómo pasa de un estado de pecado a un estado de gracia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo pasan de ese estado que no pueden venir a Cristo a un estado que sí ahora pueden, porque han sido capacitados por la obra del Espíritu Santo de Dios? Considerando eso, hoy día tocaremos un tema muy importante, quizás a veces un tema controversial cuando se habla del llamamiento eficaz. Y dice así este párrafo que estudiaremos, el párrafo 3. Escuchen, miren. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así los que son también todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Estamos hablando del llamamiento eficaz. Sabemos que Dios, a los que Él llama y escoge, ellos van a venir a salvación. Eso les queda claro, eso lo hemos visto. ¿Quiénes van a ser salvos? Los escogidos. Y los condenados, obviamente, van a ir al infierno. De eso no hay duda. Pero aquí nace una pregunta. La confesión quiere ir un poco más allá. Y la confesión quiere apuntar a este tema tan difícil como lo es: ¿qué pasa con los niños que mueren? ¿Qué pasa con los niños que mueren? Porque ellos no reciben el Evangelio. Estamos hablando de un bebé, no recibe el Evangelio. Un niño que está y es abortado, ¿cierto?, por su madre. ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucede también con los niños que aún no tienen desarrollado todo? Porque recuerden que un niño es como que va madurando, a poquitito. Al principio ellos no tienen toda su capacidad para venir al Evangelio. Lo sabemos, solo Dios sabe cuándo se determina ese punto. Pero ¿qué pasa con ellos que mueren? Porque estamos hablando que cuando crecen ya uno sabe el tema, pero el tema es cuando ellos mueren al nacer. Y también ¿qué pasa con las personas que tienen alguna incapacidad mental? Alguna enfermedad que limite sus capacidades cognitivas. ¿Qué sucede con ellos? Porque es difícil, ¿cierto?, poder explicarle a una persona que no va a entender nada de esto. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa y cómo piensa el llamamiento eficaz? ¿O cómo piensa la Iglesia Bautista al respecto? En esta parte de la confesión, de acuerdo al llamamiento eficaz, se utiliza
la influencia del llamamiento eficaz, si lo podemos decir, o la causa instrumental, la influencia que tiene el llamamiento eficaz sobre este caso. Aunque ciertamente la versión, la Confesión Bautista de Fe de 1689 tiene varias versiones, pero dentro de las versiones hay algunas que utilizan la palabra los niños elegidos y otras que dicen los niños que mueren en la infancia. ¿Entiendes? Uno le coloca a los niños elegidos, otro le coloca a los niños que mueren en la infancia. Con esto, haciendo cierto un preámbulo, debemos decir que si algo podemos reconocer es que la confesión, nuestra confesión de fe, nosotros como bautistas, no excluimos la salvación de todos los infantes que mueren al nacer. La confesión no la excluye porque lo dice, y los demás niños se van al infierno, ¿cierto? ¿No dice eso la confesión? Bueno, sabemos que todos los elegidos son salvos, así que es válido decir que todos los niños elegidos son salvos y regenerados, ¿cierto? Eso es claro. Entonces la confesión dice, los niños elegidos y regenerados son salvos. Entonces la confesión obviamente quiere presentar esta pregunta que es difícil, pero de la manera más bíblica posible, sin especular más allá. Entonces, ¿qué es lo que deja ahí? No lo niega, pero se va a la segura. Los niños elegidos se van por eso. Creo que es cierto de una posición cautelosa, si lo podemos decir de esa manera. Pero para poder desarrollar este tema y profundizar un poco más, debemos ver tres posiciones, porque posiciones de lo que se cree acerca de esto. Hay muchas posiciones. Por ejemplo, la iglesia, algunas iglesias dicen todos los niños son ángeles, todos los niños se van al cielo. ¿Sí? Pero nosotros como reformados, como bautistas particulares, ¿qué decimos? ¿Nacemos ángeles? ¿Nacemos siendo personas buenas y merecedoras del cielo? No. Si consideramos que el Salmo 51, David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces él reconoce que desde el vientre de su madre él ya era un pecador. Incluso la Escritura es más enfática en decir en el libro Romanos capítulo 3, capítulo 3, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay justo ni aun uno, no hay ningún ser humano justo sobre la tierra. Entonces esa opinión queda descartada. No podemos decir que todos los niños van al cielo. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Esa es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a considerar tres posiciones que hay al respecto, porque como es un tema difícil, no es que la Escritura le diga así inmediatamente, todos los niños van al cielo, no es algo así tan fácil. Por ejemplo, la primera posición es la posición de nuestra confesión, una posición cautelosa. Es decir, no me voy a meter un poco más allá, dice la confesión, voy a asegurarme de lo que está seguro. Los elegidos se van por el Señor. Y tampoco voy a descartar si el Señor quiere salvarlo, lo salva. Si Él quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Esa es la posición de la confesión. La segunda posición, dentro, ¿cierto? No queremos ser definitivos en esto porque pueden haber muchas más, pero tomé estas tres. La segunda posición diría, algunos niños son predestinados para salvación y otros niños son, obviamente, dejados ahí para que vayan al infierno. ¿Dios sería injusto si hiciera eso? No sería injusto porque todos merecemos el infierno, ¿me entiendes? Nadie merece el cielo. Entonces, algunos predestinados para salvación y otros que no son elegidos van por su propio pecado al infierno, no porque Dios los indujo a eso, sino porque es la consecuencia de lo que nos será esto. Y la tercera posición diría que todos los niños que mueren al nacer son salvos por la gracia de Dios. Entonces, una posición cautelosa. La segunda es una posición, ¿cierto?, drástica, que dice, el Señor elige, solo los escogidos se van por el Señor y los demás se van al infierno, aunque sean niños. Y la tercera dice, no, todos los niños son salvos por la gracia de Dios. Vamos a analizar estas tres posiciones, si lo podemos decir así. Sam Waldron, que es el
comentarista de esta confesión, porque la confesión es un poquitito más delgadita. Aquí hay una persona, un bautista, que se dedicó a comentar y a estudiar y a profundizar más la confesión. Dice así, con respecto a la imposición de la confesión de 1689, Confesión Bautista de Fe, San Waldo, dice al respecto: no afirma que solo algunos de los infantes que mueren en la infancia sean elegidos. No excluye la posibilidad, pero no la afirma. Sí afirma que al menos algunos de los infantes que mueren en la infancia son salvos. Eso es todo lo que necesariamente afirma. Entonces el comentarista de la confesión dice: nuestra confesión es cautelosa. Dice sí, pero tampoco puedo descartar lo otro. Lo otro lo dejo en las manos del Señor. Así es como que lo dijera. Lo otro lo dejo en las manos del Señor. Vamos a analizar la posición cautelosa de nuestra confesión y parte diciendo: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu. Considerando, el texto que se considera es San Juan capítulo 3 versículo 8. Miren lo que dice con respecto a la regeneración, con respecto a la salvación. El Señor Jesucristo le dice a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿por qué se considera eso? Porque el Señor aquí está diciendo: el Señor elige a quien Él quiere. Eso significa, porque el viento sopla de donde quiere y va a donde Él quiere. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Usted no lo puede obligar que alguien nazca del Espíritu, ni siquiera puede de alguna manera forzar a que alguien nazca del Espíritu. No puede hacerlo. No tenemos esa capacidad, porque esa capacidad es una capacidad de Dios. Entonces se utiliza, si esto lo llevamos a un principio bíblico, ¿quiénes son elegidos? De acuerdo a los infantes, estamos hablando de los niños que mueren al nacer, o de las personas con problemas mentales que mueren a temprana edad. ¿Qué sucede con ellos? La confesión dice: el Señor salva a quien Él quiere. ¿Entienden? El Señor salva a quien Él quiere. Y de ahí no comenta más. El Señor salva a quien Él quiere. Y luego añade, dice: quien obra cuando, dónde y cómo quiere. ¿Se fija? Es como el viento. El viento usted no lo maneja, yo no lo manejo, pero obra como Él quiere. Y eso lo podemos, y para ir profundizando un poco más en la Escritura, vamos a Lucas. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas. El libro de Lucas, capítulo 1, verso 44. Lucas 1, 44. Dice así la palabra de Dios. Lucas 1, 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, si vemos en esta salutación que hace María y Elizabeth, aquí quién está en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista. ¿Y qué dice de Juan el Bautista? Que él desde su vientre, ¿cierto? Él como que se conmovió. Anteriormente, ¿cierto? Podemos ver que desde el fruto, desde el vientre, Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces aquí dice: aquellos niños que son escogidos, la confesión es en palabras más simples, aquellos niños son regenerados y salvados. Es decir, el Señor los cambia desde chiquititos. Obviamente estamos hablando de ciertos niños y de los elegidos. No todos los niños van a salir así llenos del Espíritu Santo, los que Él quiere. Entonces, del vientre, ¿cierto? Este niño ya era un niño especial, un niño que estaba alineado con las cosas de Dios. Porque cuando María, ¿cierto?, se le hace esta salutación, este bebé salta de alegría. Entonces, ¿qué está alineado con la voluntad de Dios? Eso es lo que uno apunta. Veamos también lo que dice Jeremías 1.5. Jeremías 1.5.
Jeremías 1:5 dice así, sobre Jeremías. Miren lo que dice. Jeremías 1:5. ¿Qué le dice a Dios? Jeremías 1:5. Antes que te formase, perdón, Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor a Jeremías? Desde aquí, yo te elegí desde aquí. No de cuando fuiste grande y creíste en el Señor, yo desde aquí te salvé. Desde aquí yo te elegí para que tú fueras profeta, ¿cierto? Esto no hay que forzarlo para que diga eso, si el Señor escogió a este hombre desde el vientre de su madre. Veamos lo que dice 2 de Samuel 12:23. Este es un texto de 2 de Samuel 12. Este es un texto para nosotros ya conocido. 2 de Samuel 12:23. Dice así la palabra de Dios. Usted reconoce el contexto, dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué era ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá más a mí. ¿Cierto? Algunos aluden aquí ¿qué está diciendo David? Cuando yo me muera, me voy a reunir conmigo. ¿Cierto? Yo voy a ir a él. Él ya no puede venir a mí ya. Él no puede venir de los muertos a mí, pero yo cuando muera, voy a ir a él. Obviamente es esto un comentario más pesimista, ¿cierto? Podría decir, no, David está diciendo que iba a morir, ¿entiendes? Pero también, ¿cierto? Algunos pueden ver que quien está diciendo, no, yo cuando muera, me voy a ir con él. Voy a ir a él. Entonces, y ese niño creyó en Cristo, ese niño no se pero un bebé que murió por este castigo, por este juicio que vino sobre David. Entonces la confesión se abarca de esto. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu Santo, que obra cuando, dónde y cómo quiere. Si el Señor quiere salvar a alguien, lo va a salvar. Y va a usar todas las cosas sin obviamente saltarse los artículos, sin saltarse las leyes, sin saltarse toda su perfección. El Señor va a hacer todo precisamente. Luego termina el párrafo de la confesión y dice: así lo son también todas las personas elegidas que sean capaces de ser llamadas. Así lo son también las personas elegidas que no sean capaces de ser llamadas externamente en el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir la confesión? Y así sucede, ¿cierto? Con todas las personas que no tienen la capacidad de razonar, que no tienen la capacidad de entender las cosas de Dios. Así sucede con ellos. Si son elegidos, el Señor los regenera y los salva. Es decir, cuando chiquititos ellos mueren o mueren con no tener la capacidad de entender, porque sabemos que en el mundo hay tanta enfermedad. Hay personas que uno sabe que no van a tener esa capacidad de entender el Evangelio. Entonces viene a hacer la pregunta: ¿qué pasa con ellos? La confesión es cautelosa entonces y dice: los elegidos van a ser salvos. Y se le pregunta: ¿y qué pasa con los demás? El Señor sabe. Así responde la confesión, si lo pidiese la confesión. Eso es con respecto a lo que dice nuestra confesión. Vamos a ver ahora la segunda posición. Pasamos la cautelosa, es fácil. Esto es una manera de entenderlo, la manera que expresa la confesión. No es tan difícil. Antes de ir, veamos lo que dice San Juan 6:39. San Juan 6:39. San Juan 6:39, para terminar siendo lo primero de la posición cautelosa respecto de la confesión. San Juan 6:39 dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Qué quiere decir este texto sin forzarlo y entenderlo con claridad? ¿Que se va a perder alguno de los que el Padre eligió? No se va a perder ninguno, todos van a ser resucitados. Todos los que el Padre le dio a Cristo, todos ellos van a ser salvos.
Entonces, de acuerdo a lo que dice la confesión, es real. Todo lo que el Padre le dio a Jesucristo, todos ellos van a ser salvos. De ellos no se va a perder ninguno, tenga problemas mentales, haya muerto en un producto de un aborto, haya muerto producto, no sé, de diferentes cosas. El Espíritu hace como Él quiere y hace según su voluntad. Ahora vamos a ver la segunda posición, que esto ya no es la posición de la confesión. Es otras posiciones que también hay al respecto. ¿Qué pasa con los niños que mueren a temprana edad? ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas mentales y mueren? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa con el diagnóstico eficaz ahí? Ya, esta segunda posición es una posición, como le dije anteriormente, más absoluta. Los elegidos se van con el Señor. Los que no han sido elegidos, por el pecado, van al infierno. Entonces, hacemos la pregunta. ¿Sería injusto Dios si hace eso? ¿Sería injusto? No, porque en realidad todos merecemos el infierno. Si eso no lo podemos quitar eso. Todos merecemos el infierno, nadie merece el cielo. Y si el Señor salva a quien Él quiere, Él paga por él. No es que Él diga, yo lo salvo a ustedes y a ustedes, no. Yo lo voy a salvar a ellos, pero yo voy a pagar por él. ¿Entienden? Entonces, esta posición es absoluta. Y en esta posición absoluta se utilizan casi los mismos textos. ¿Cierto? Al elegido, el Señor lo va a escoger desde el principio. ¿Cierto? Así como escogió a Jeremías, así como escogió a Juan el Bautista. ¿Cierto? El Señor lo escogió desde el principio. San Juan, como utilizan también San Juan 3:8, que dice, el Espíritu hace como quiere, y elige a quien Él quiere. Eso no es difícil de entenderlo, porque los escogidos siempre van al cielo, entonces eso siempre va a estar. Siempre van a estar. Pero, ¿dónde está? Y aquí es donde uno se puede preguntar, ¿dónde están los ejemplos para decir que los niños que no han sido escogidos van al infierno? ¿Dónde? ¿O dónde puede decir que los niños que mueren a temprana edad van al infierno? ¿Dónde ellos pueden sacar eso? Vamos a 1 Samuel 15. A 1 Samuel 15. Esta posición al respecto puede decir así: los niños que están en el pacto se van con el Señor. Obviamente se han sido elegidos. Y los que no están en el pacto no se van con el Señor. Mira lo que dice 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verso 3. Usted se acuerda también de esto, está en la lectura, ya lo pasamos. 1 Samuel 15:3 dice así: ¿quién le manda aquí? El Señor a Saúl. El Señor le dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, ¿cierto? Esto es impactante. A veces como que algunas personas hieren su sensibilidad y les gustaría borrar este texto o les gustaría bloquear ese texto. Pero Dios está diciendo aquí: mate todo. Incluso la guaguita, ¿cierto?, que está ahí, mal. Y uno puede decir, una persona, ¿cierto?, que puede estar escuchando y no entiende el contexto de la cosa, puede decir, qué malo. No, todos merecemos el infierno, todos merecemos el castigo. En este caso, ¿cierto?, es un castigo que está viniendo y tiene que matar a todos. En el diluvio, ¿usted cree que no había guaguita en el diluvio? Sí. Sí. Entonces, ¿cierto?, esta posición drástica, los que son escogidos del Señor se salvan. Si sus hijos son elegidos y están dentro del pacto, se salvan. Los que no, viene la justicia. No es que Dios sea malo, viene la justicia. Por ejemplo, también tenemos número 31:17. Números 31. Números 31:17. Vamos a leer desde el verso 16. Números 31:16. Números 31:16. Verso 15. 31:15 dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado
a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová y lo tocante a Baal-peor. Pero lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Y qué le dice? Matad pues ahora a todos los varones entre los niños, matad también a toda mujer que haya concebido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaré con vida. Entonces, ¿qué dice? Si el Señor no quiere que esas personas no crezcan, pero si Él quiere hacerlo, justamente lo hace. Justamente lo hace. Justamente lo hace. Y claro, esto sí hiere la sensibilidad de muchos. Pero se considera que Dios es justo y Él nunca cometerá injusticia. Estos son algunos de los textos, no pretendo tampoco pasarlo todo, pero es para que entiendan una pincelada de las diferentes posiciones que hay al respecto a este tema tan difícil. Y ellos utilizan el Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todo. Entonces, si Dios es un juez, Él va a ser justo. Y si Él hace eso, sigue siendo justo, no va a ser injusto. Porque todos merecemos a causa del pecado el infierno y el pecado. Entonces la Biblia no debe herir nuestra sensibilidad en que esto pasa. Si bien las personas que no conocen al Señor no van a entender esto. Y no pueden entenderlo, porque la palabra que dice, el hombre animal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque esto se ha de discernir espiritualmente. Si usted tiene el Espíritu Santo, sí, pero no se lo conoce. Pero usted sabe que el Señor siempre hace lo mismo. Piensa, amados, si las personas van al infierno, no van a ir al infierno todas las personas que nos querían, no van a ir al cielo todas las personas que nosotros amamos. Y eso también es doloroso, ¿cierto? Eso es doloroso. Pero sabemos en el fondo que el Señor es justo, porque de una u otra manera se les hablaba del Evangelio, y aunque no le hablemos del Evangelio, la misma naturaleza les muestra las cosas. Y aunque ni la naturaleza ni nada les muestra, por nuestra causa merecemos el juicio de Dios. Y he descartado si eso que dicen, no, es que si este niño, porque yo recuerdo cuando me hacían estas preguntas antes, porque estas preguntas las hacen, ¿cierto? A veces las hacen. Cuando respondía a estas preguntas con poca sabiduría, decía, no, que el Señor sabía que ese niño más adelante iba a ser malo, iba a hacer cosas. No. Recuerde que Dios cuando hace la elección dice, no había ni aún nacido, dice en Romanos 9, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de la elección se cumpliese, no por la obra, sino por el que llama. Entonces Dios no es que considere lo que va a pasar más adelante, no. Considera lo que somos. Y que somos pecadores, no seamos infieles, y si Él nos salva, es solo por gracia. Ahora vamos a la tercera posición. La tercera posición bíblica acerca de esta materia es todos los infantes que mueren al nacer, que mueren cierto a temprana edad, todos los niños y personas con problemas mentales sin la capacidad de entender la palabra de Dios, son salvos por la gracia de Dios. Sí, porque no dicen que son salvos porque ellos son ángeles, no. Ninguna posición de las tres que estamos viendo dice que son ángeles, no. Son pecadores. Son pecadores. Y eso yo creo que usted igual lo ha visto. No sé si alguna vez ha tratado con personas que tienen algunos problemas mentales o que tienen alguna incapacidad así. Igual son súper fáciles para que ellos capten las cosas malas. Siempre, no siempre, pero muchas veces se ve que hay violencia, a veces se descontrola, le pegan a las personas, hay veces que no, porque ellos no pueden, no tienen la capacidad. Entonces uno igual tiene que entenderlo, ser paciente. Entonces uno no puede decir que son ángeles tampoco. Ustedes son padres y entienden que los niños no son angelitos desde chiquititos, ¿cierto? De alguna u otra manera tienen pecado. De alguna u otra manera tienen pecado. Entonces, eso debemos considerar que la tercera posición no dice todos son salvos porque son angélicos, no. Todos son salvos por la gracia. ¿Qué quiere decir? Que esta tercera posición dice Cristo murió por ellos. En la cruz lo incluyó a él. Claro, eso suena bonito, ¿cierto? Si uno lo expresa, suena bonito, pero eso también tenemos que verlo en la Biblia. Si eso es lo importante de esto. No es que, ¿por qué estos temas
complicados para nosotros como seres humanos porque tenemos una sensibilidad humana. ¿Cierto? Y si un cristiano en la confesión, porque nunca hemos dicho que las confesiones de fe son la autoridad máxima, no. Por algo ellos dejaron eso ahí porque obviamente de los autores, entendamos que son personas, no sabemos si alguno de ellos perdió a su hijo a temprana edad. Entonces, ¿te crees que alguien que perdió a su hijo a temprana edad va a decir, no, si todos salen entiendo? No. ¿Entiende? La sensibilidad humana como que tiende a mezclarse con esto también. Y una persona, no sé, una persona que nunca ha tenido hijos y nunca ha tenido familia, ni hermanos, ni nada, dice, no, pues se van al infierno, ¿cierto? Para esa persona puede ser fácil decir eso, pero también es ahí donde no podemos tampoco utilizar la palabra bajo nuestra sensibilidad humana. Debemos también considerar nuestra debilidad. Veamos esta tercera posición. Todos son salvos por la gracia de Dios. Ellos afirman en los mismos textos anteriores, ¿cierto? Se afirman en los mismos textos anteriores, pero propiamente tal, se afirma en ese niño que murió producto de esa infidelidad que David había cometido, ¿cierto? Ese adulterio. Y David, por ejemplo, los que están en esta posición bíblica y utilizan 2 Samuel 12:23, dicen, si David, siendo un hijo y el escogido de Dios, quiere ir donde está su hijo, él no quiere ir al infierno, ¿cierto? Él sabe que su hijo está con el Señor. Él tiene la seguridad que su hijo está con el Señor. Pero así lo ven los de esta posición. También, ellos se afirman cuando los profetas dicen, desearía ser un abortivo. ¿Se acuerdan? Señor, deseo no haber nacido, dice, porque no soy mejor que mis padres. Ahí lo vimos en Elías, ¿cierto? Él se sentía, él quería morirse, si yo fuera que él no hubiera nacido. Entonces, si un profeta que tiene un entendimiento desearía no haber nacido y haber sido un abortivo, un niño que muere antes, dicen ellos, no creo que ellos sean que le al infierno, ¿cierto? Ellos saben, es como que ellos dicen, ellos tienen el conocimiento, entienden que el Señor tiene misericordia de esos niños que se han quedado. Ellos afirman, o esta posición se afirma en lo que el Señor Jesucristo dijo, y veamos lo que la palabra de Dios dice en Mateo 19:14. Mateo 19:14. Se debe considerar que las demás posiciones como que no utilizan tampoco este texto, que también es importante. Miren lo que dice Mateo 19:13. Mateo 19:13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Esto no está solo aquí, sino también está en Marcos 10, 13 al 16 y está en Lucas 18, 15 al 17. Entonces lo que afirma en esta posición bíblica, ellos dicen, si esto hubiera sido cualquier tema, no sé, porque hubiera tomado solo Mateo, solo Marcos, como algunos temas, pero en esto, los tres recogen la misma instancia. Y ellos aplican y dicen, aquí denota que el Señor tiene un interés por los niños. Y luego ellos afirman y dicen, en el Antiguo Testamento nunca se bendijo a alguien que vaya al infierno. La bendición siempre fue ¿para qué? Para los hijos, ¿cierto? La bendición ¿para quién fue? Para los hijos. Entonces aquí el Señor permitió que la bendición del Padre reposara ¿sobre qué? Sobre los niños. Y los discípulos, ¿cierto? Con su celo que ellos quieren impedir que Dios los bendiga. Porque uno, claro, una persona puede decir, ya, pero tú eres israelita, sí, pero no todos los israelitas eran salvos tampoco. Entonces lo podemos decir que justo los niños de ahí eran no. Porque el Señor también utiliza el plural. Dejen a los niños venir. No dicen que estos niños vengan. Dejen que los niños vengan. No se lo impidan. Porque están de nosotros.
Tampoco Dios está afirmando que ellos son santos, no está diciendo que los niños son ángeles. El Señor Jesucristo dice, ven los religiosos. Ven es un religioso. Obviamente la otra posición argumenta y dicen, sí, pero los que fueren como niños, es decir, los que nazcan de nuevo. Se explica como siempre, de alguna u otra manera se puede, pero aquí el Señor no está utilizando un lenguaje figurativo, aquí está diciendo propiamente tal, déjenle a los niños venir. Diferente al otro texto que dice, si no son como este niño, no pueden entrar. Ahí es diferente, está utilizando una analogía, pero en esto está utilizando algo que es propio. Dejen a los niños venir ahí. No se les pidan porque derrotaron en el reino de los cielos. ¿Y qué dice? Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Juan Calvino dice, con respecto a esto, un predicador de la antigüedad, reformado, dice, aquellos niños no tenían ningún entendimiento como para desear la bendición de Jesús. ¿Cierto? Porque un niño no entiende las cosas inmediatamente. Entonces, ellos no es que los niños venían porque ellos entendían que querían la bendición del Señor. No, el Señor los llamó porque vinieron. Dice, aquellos niños, dice Juan Calvino, no tenían ningún entendimiento como para desear la bendición de Jesús. Pero, cuando le fueron presentados a Él, Jesús con gentileza y amabilidad los recibió y los dedicó al Padre en el solemne acto de la bendición. Esto es uno de los textos que se han utilizado para poder presentar a los niños. Porque también hay esto de bar, si podemos decir en eso, porque tampoco el Señor dice que esto lo hagan en la reunión o que esto se haga siempre en la iglesia, no. Pero dice, déjale a los niños. Nada, déjenlo. Eso está diciendo y el Señor los bendecía. Para estas cosas uno tiene que utilizar varias herramientas. Otro libro de John MacArthur se llama Seguro en los brazos de Dios. Utilizando este texto de Mateo 18, dice John MacArthur, de muchas maneras Jesús asemejó el que llegásemos a ser creyentes con el hecho de que seamos niños. ¿Cierto? Dice, siempre el Señor, si no fueren como niños, sean como niños, siempre el Señor hizo esa comparativa. Ser un creyente es igual a ser un niño. ¿Cierto? Eso es lo que el Señor Jesucristo siempre dio a conocer. Y dice John MacArthur, porque también avanza más allá, dice, Dios no estaba utilizando una analogía. ¿Cierto? Dice, no, porque algunos pueden aventurar el tiro, no, pero es que una analogía, una comparación. Pero John MacArthur dice, Dios no estaba utilizando una analogía, ya que la analogía debe estar enraizada, es decir, debe tener su raíz en qué cosa es la verdad. Porque si yo hago una analogía y no está enraizada en la verdad, mi analogía es mala. Pero el Señor utilizó una analogía de los tales del reino de los cielos. Si no fueren como un niño, no pueden. Entonces está utilizando una analogía con una verdad. Porque si fuera mentira que los niños van haciendo, entonces, ¿cómo va a estar utilizando esa analogía? Eso es lo que dice John MacArthur. También vamos al Salmo 139. Salmo 139. John MacArthur le dedica un libro completo a este tema en especial, a esta tercera posición con respecto a este. Salmo 139. Dice así la palabra de Dios. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú me sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Si nos adelantamos ahora al verso 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Entonces, John MacArthur argumenta también que en este texto, para Dios es importante un embrión. Imagínense lo que está diciendo un bebé recién nacido, aquí está diciendo mi embrión, vieron tus ojos. Y empieza David en esta poesía a decir que Dios estaba contando cada huesito y cada cosa que se iba formando, y por eso John MacArthur se aventura y dice, para Dios es importante los niños, para Dios es importante los bebés, aún un abortivo, aún un niño, ¿cierto?, que es producto que tan malamente a veces la gente aborta. Para Dios es importante, porque Él dice, deje que el niño no se lo impida, porque la casa es el reino de los cielos. También la Biblia está llena de que los niños son importantes para Dios. Vamos a utilizar un texto más, Ezequiel 16:20. Ezequiel 16:20 dice así la palabra de Dios. Ezequiel 16:20. Para Dios son importantes los niños. Ezequiel 16:20. Además de esto, dice, tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas que fuesen consumidos, ¿eran pocas cosas tus fornicaciones? Para que degollasen también a mis hijos y los ofrecieres a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumió. Nótese que el Señor dice, mis hijos. ¿Cierto? Está hablando de que los papás, en estos sacrificios idolátricos que hacían, degollaban a sus propios hijos, imagínense. Algunos los tiraban al fuego a sus propios hijos. Pero el Señor dice, ustedes como que han tratado de mí. Entonces como que Él está diciendo, los niños de quién son. Son del Señor. Los niños le pertenecen. Obviamente la otra posición bíblica diría, ya, pero aquí están hablando de los niños del parto, no están hablando de los niños del mundo de afuera. Pero hay textos también que uno puede seguir profundizando, porque dicen de aquellos hijos de los babilónicos que son bienaventurados los niños que son azotados en las paredes. Fíjense. Y uno puede decir, ¿cómo va a ser feliz un niño que ha azotado en una pared? Claro, John MacArthur el argumento dice, porque Dios quería algo mejor para ese niño. Aún de un niño de un babilónico que fuera así. Es más bienaventurado que muera antes que siga una vida en esta vida. Imagínense algo que se llega. Si bien estas tres posiciones bíblicas están presentes, tienen sus pros, sus contras, tienen sus diferentes listas, creemos una cosa, creemos que los niños son pecadores, que eso no podemos negarlo, y también creemos por otro lado que Dios siempre hará lo más justo, lo más perfecto, lo más misericordioso. Dios hará las cosas como Él quiere, pero Él no es un Dios de solo juicio, no es un Dios de sola ira, no es un Dios que como que Él no entiende a las personas, no, es un Dios de amor, es un Dios de compasión. Y yo creo en el Dios de justicia, y creo que desde el púlpito siempre estamos predicando al Dios de justicia, pero también estamos predicando al Dios compasivo, al Dios de amor. ¿A aquel Dios que es tan importante los hijos? ¿Por qué para Dios Padre son tan importantes los hijos? Porque Él entregó a quién? A su único hijo. Él sabe lo que es tener un hijo. Él sabe lo importante que es un hijo para Él. Por eso es tan hermosa la Trinidad. Si no existiera una Trinidad, ¿me entiendes? ¿Qué sabría Dios de ser un hijo? ¿Qué sabría Dios de ser un padre? Entonces es importante también entender esto. Creemos, y esto yo concordo con la confesión, creemos que los que el Padre eligió nunca se van a perder, nunca, y van a estar siempre con el Señor. Pase lo que pase, ellos van a estar con el Señor.
De eso yo estoy seguro y no tengo ninguna duda. Y si el Señor quiere elegir a los niños, Él quiere elegir, y yo qué puedo hacer, puedo poner mil defectos en contra y el Señor lo quiere salvar, y estoy malinterpretando. Pero si hay algo que nosotros tenemos esta seguridad, el Señor siempre va a ser lo más justo, el Señor siempre va a ser lo más misericordioso, el Señor nunca se va a equivocar en las cosas que tenga, en las cosas que Él, por las decisiones que Él toma. Y la salvación de los escogidos está asegurada, pase lo que pase, porque la salvación no depende del hombre, depende de quién, de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento se dice, la salvación pertenece a quién, a Jehová. La salvación pertenece a Jehová, a Él pertenece la salvación. Le voy a pedir que oremos al Señor. Voy a rogar a mi hermano Ángel que pueda dirigirnos una oración y pueda también despedir para los. Gracias, Señor, amado Dios Padre, por la bendita oportunidad, Señor, que nos ha concedido en este día de hoy, de poder, Señor, aprender un poco más de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Esta palabra, Señor, que nos edifica, Padre amado Dios, que nos enseña cada día, porque es importante, Señor, mantenernos, Señor, comunicados, Señor, mantenernos informados, Señor, todos los días por medio de tu palabra. Porque sabemos que esto es bueno, Señor, esto es bueno para nosotros mismos, que vivir bajo la enseñanza de usted nos ayuda para bien, Padre amado Dios. Y sobre todo, Padre amado Dios, que esta palabra, Señor, es buena, Señor, sobre todo no tan solo a nosotros, Señor, sino que también a los más chicos, a los niños. Como dice su palabra, instruye al niño en sus caminos, para cuando ellos sean viejos no se aparten de ellos. Por eso es importante, Señor, instruir al niño en sus caminos, por medio de su palabra. Porque para cuando ellos sean grandes, sean adultos, Señor, no se apartarán de usted. Porque el Espíritu Santo, Señor, estará siempre ahí recordándole su palabra. Estará siempre, Señor, ahí amonestándole, Padre bendito Dios, recordándole, diciendo, si hay algún error, si cometemos, Señor, pecado, si tenemos alguna mala decisión. Por eso, Señor, le damos las gracias, Señor, porque por medio de usted, Señor, le hemos conocido, Señor. Hemos llegado a tus pies, Padre amado. Por medio de usted, Señor amado Dios, somos lo que somos, Señor. Y estamos aquí, Padre Santo. Usted ha hecho el propósito, Señor, de poder reunirnos, Señor, un día más, para poder saborear, Señor, este pan de vida, Padre Santo, que es tu palabra, que nos ayuda, Señor. Nos ayuda para bien, Padre Santo. Gracias, Padre bendito Dios, porque tenemos tu palabra. Y nunca, Señor, nos dejes, Señor, de alimentarnos, porque somos como niños, Padre Santo. Y dependemos, Señor, de usted, porque no podemos hacer las cosas con nuestra propia voluntad, sino que bajo su voluntad, Señor, es como tenemos que vivir, para no tropezar, para no caer, para no cometer errores. Porque si vemos, Señor, alrededor de nosotros, Señor, el mundo vive a ciegas, Señor, cometiendo errores, cayéndose, Señor, en transgresión, cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque ellos no viven en el temor suyo. En cambio, nosotros que le hemos conocido, Señor, vivimos, Señor, bajo su temor. Por eso le damos las gracias, Señor, porque usted nos ha rescatado,
Usted nos ha llamado, Señor. Nos ha llamado, Padre bendito Dios, para que seamos uno. Para que algún día, Señor, podamos llegar todos a un solo lugar, al cielo, Señor. A donde está su trono, Padre bendito Dios. A sus mansiones, a ese lugar que está destinado, Señor, para sus hijos. Le doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, por su palabra y por la vida que usted nos concede a cada uno de nosotros y por la voluntad que usted ha colocado para cada uno de nosotros en llegar hasta aquí. Te doy las gracias, Padre. Y te pido, Señor, que usted nos despida, Padre bendito Dios, a cada uno, Señor, que nos vamos a dirigir a nuestros hogares. Y sea, Señor, que el día de mañana, siempre que usted, Señor, decida, Señor, que nos vaya bien a donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, que usted esté siempre, Señor, por medio de su Espíritu, en nuestro corazón. Gracias, Padre bendito Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.